¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Por aquí está amaneciendo y estamos otra vez más contigo para poderte contar toda la actualidad de la industria del automóvil. Venimos justamente de probar un automóvil súper interesante como es el BYD Seal y próximamente en futuros vídeos vamos a desarrollar algunas cosas sobre la industria del automóvil china que están pasando y que son increíblemente interesantes y que en cierta medida son buenas también, aunque parezca mentira, para los fabricantes europeos, pero buenas hasta cierto tiempo. Esto te lo cuento porque tanto sea en China la fabricación del automóvil como sea en Europa, viene algo que hace muy complicado que se puedan vender coches en Europa, o al menos más complicado de lo que era hasta ahora, y eso va a afectar y mucho también a todos los fabricantes que vienen de fuera de nuestro continente, y especialmente a aquellos fabricantes que son muy grandes a lo mejor por la parte asiática, pero que aquí quieren llegar con pocos modelos, con poquito producto, porque Europa está a punto, en el verano de 24, de aprobar una nueva normativa, una nueva vuelta de tuerca a la normativa que permite que se homologuen coches aquí en Europa, que se llama GSR 2, General Safety Regulations Second Part, la segunda parte de la GSR. Bueno, si seguís el canal, sabréis que en los últimos 2 años os he estado contando cómo hay una nueva normativa dentro de la Unión Europea que va poniendo cada vez más como obligatorios ciertos sistemas de seguridad activa y también ciertos equipamientos que a simple vista o no son visibles o no están muy visibles dentro de nuestros automóviles, que permiten trazar y geolocalizar sus movimientos e incluso grabar, medir situaciones en las que un vehículo puede estar implicado en un accidente. Eso ha hecho, como os contaba en aquellos vídeos, que algunos vehículos interesantes, sobre todo procedentes de Japón, en aquellos tiempos dejaran de comercializarse en Europa porque no contaban, no cumplimentaban con esta regulación tan exigente que hay en la Unión Europea. Bueno, pues lo fuerte, la novedad, es que a partir de julio del 24 entra en vigor la segunda parte de esta normativa, la GSR2, que se va a extender hasta el 26. Y eso tiene tanto calado respecto a equipamientos y las características que deben tener los coches, que tenga la suficiente fuerza como para poner patas arriba quizá el mercado del automóvil en el año 24. Un año 24 que va a ser muy interesante porque en España podríamos estar acercándonos de nuevo al 1.000.000 de coches matriculados, y digo matriculados, que no vendidos, sobre eso vamos a hablar ahora, bueno, porque parece ser que por fin vuelve otra vez a abrirse el grifo los problemas con las piezas y la producción en las factorías, aunque todavía existen y todavía hay paradas en fábricas. Sin ir más lejos, estos últimos días hemos visto que había una nueva parada en el grupo Volkswagen en la fabricación de automóviles por problemas con las piezas. Esto sigue sucediendo, pero sucede menos, y por primera vez parece que los fabricantes empiezan a tener suficientes coches como para que empiece a haber distorsiones de nuevo en el mercado cuando a final de año se hacen muchas automatriculaciones. De hecho, esto mismo nos lo estaba contando, no lo digo yo, nos lo estaba contando el director general Frade de Suzuki, un señor que tiene mucha experiencia en el sector y que es muy interesante cuando hace sus análisis de fin de año, porque, bueno, pues como digo, es una persona con una voz muy veterana, que tiene muchísima experiencia, y a eso se le suma que no tiene pelos en la lengua a la hora de hacer unos análisis, por otra parte, impecables de cómo está el mercado. Bueno, pues nos decía Frade que las automatriculaciones están volviendo, y eso que está inflando un poco la cifra total de automóviles que se va a vender en el año 2023 en España, y probablemente eso lo va a aumentar más en el 24, como digo, hasta llegar al 1.000.000 de coches vendidos. Pero, ¿qué es esto del GSR2 y por qué puede afectar tanto al mercado? Y en cierta medida, y lo más importante de todo, ¿cómo te afecta a ti y por qué podrías acabar hasta las narices de tu coche nuevo? Bueno, esto de lo que estamos hablando afecta sobre todo, a la vista del consumidor, a los sistemas de asistencia a la seguridad activa que tienen los automóviles, a los sistemas que conocemos como ADAS, a los sistemas de seguridad sobre todo activa, pero también a los pasivos, e incluso también a los sistemas de propulsión de los coches, porque es como una especie de visión 360 grados de todas las normativas de seguridad que tiene que cumplimentar un automóvil, que van desde el correcto sellado del depósito del combustible o la batería, según el sistema de propulsión que tenga el coche, hasta determinados equipamientos de seguridad activa muy avanzados, como por ejemplo un sistema de detección del cansancio o el despiste del conductor, o una preinstalación en el automóvil que permita en el futuro conectar un simple y llanamente alcoholímetro para ver si estás en disposición de conducir tu automóvil, y quién sabe en el futuro si siquiera de arrancarlo en caso de que esto siga evolucionando a peor.
Y digo a peor porque aquí para grabar este vídeo yo como siempre, aunque no lo veáis en el canal, hablo con el Dr. X, que es una persona especialista en el desarrollo de sistemas HADAS y que está en todos los foros mundiales relativos a este tipo de tecnologías y bueno, él mismo se dedica a desarrollarlas para fabricantes de coches y me decía que estaba poco menos que enfadado e indignado con la Unión Europea porque esta es otra cosa que nos está colando la Unión Europea y que básicamente lo único que hace es enervar al conductor y sacarlo de quicio o que acabe odiando los coches simple y llanamente porque lo hacen a través de consultoras, lo hacen a través de organismos que no están metidos dentro de la industria y por lo tanto se desarrollan, según él, cosas que no deberían de salir al mercado así. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que te puede molestar tanto? Sabéis que el Euro NCAP, la prueba de test de choques y también de seguridad de los automóviles, ha ido evolucionando. Euro NCAP ahora es 50% seguridad activa, 50% seguridad pasiva. Si tú hoy en día con Euro NCAP quieres tener las 5 estrellas, necesitas por obligación que los sistemas de asistencia a la conducción y de seguridad activa de tu automóvil, una vez que has apagado el coche y lo vuelves a arrancar, aunque tú los hayas desconectado, los hayas desactivado, tu automóvil automáticamente va a volverlos a encender porque es un requisito para tener 5 estrellas Euro NCAP. Pero Euro NCAP no es un requisito de homologación. Muchas personas se hacen un poquito un lío mentalmente pensando que es obligatorio pasar por NCAP. No, NCAP es un organismo independiente y tú como fabricante decides si tu coche quiere pasar por sus tests o no. Al final las estrellas de NCAP son una medición teóricamente objetiva en la que, y digo teóricamente, hemos hablado mucho en este canal, en la que vas a obtener el beneficio de las estrellitas de cara a comunicarlo a tus clientes. Cosa distinta es algo como el GSR2, que es obligatorio. Y es obligatorio porque implica que tienes que pasar ciertos estándares en la homologación de tu coche. Y si no homologas tu coche, tú no lo puedes vender en la Unión Europea. Y como digo, todos estos sistemas de los que te he ido hablando en el canal y de los que te has ido familiarizando en los últimos 2-3 años, ahora pasan a ser ya obligatorios, ahora repasamos unos cuantos de ellos, pero no solamente eso, sino que la homologación de los coches va a obligar a que estén conectados siempre una vez que tú arrancas el coche. ¿Y esto en qué afecta? Bueno, pues afecta en dos cosas bastante importantes. La primera y más notoria es que el coche se acaba convirtiendo en un festival de pitos porque no es solamente que estos sistemas estén activos por normativa cuando tú enciendes el coche, es que además es obligatorio también que piten si pisas una línea, que piten si te pasas 2 km por hora de la velocidad de 30 km por hora cuando vas circulando por la ciudad. A mí me ha sacado de quicio, por ejemplo, el Tesla Model 3 Highland que he estado conduciendo durante estos últimos días y del que acabé de publicar un vídeo y en el que cada vez que me subía al coche y me ponía a circular, que fueron unas cuantas, tenía que ir a la pantallita a darle un golpe ahí en donde está la señal para que dejara de pitarme. Al final la sensación que tengo es que después de 5 años el coche va a tener un surco en la pantalla de tanto tocar el botón y así con todos los sistemas de asistencia, como digo, y alerta a la seguridad, que entre otros son sistemas de frenada automática de emergencia en caso de riesgo de colisión, por supuesto con sus pitidos por superar la velocidad del sistema de reconocimiento de señales que pasa a ser obligatorio, pitidos por pisar las líneas en los laterales, además de en muchos casos vibraciones en el volante, pitidos porque el conductor se despiste o el vehículo tenga en consideración que tiene somnolencia, pitidos por detección cuando haces marcha atrás si hay algún objeto, pitidos por el sistema de asistencia del ángulo muerto y en definitiva cualquiera que se haya subido a un automóvil moderno desconfigurado se habrá dado cuenta que su coche se ha convertido en un festival de ruidos absolutamente insoportable. ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, pues lo más que pueden hacer los fabricantes es directamente tener una función dentro de los menús de los sistemas HADAS para desactivar las alertas y que tú decidas si el coche quieres que te alerte de una manera acústica o no, e igualmente también si quieres que estos sistemas se desactiven o no, pero como digo, al final siempre se van a acabar reactivando. Una cosa muy interesante que tienen algunos fabricantes también, que han estado haciendo y en lo que han estado trabajando es primero, simplificar los menús para que esta acción sea lo más simple posible, pero siempre teniendo en cuenta que por normativa no es legal que tú puedas desconectar todas estas alertas con un botón. O sea, el botón de desconectar alertas no es legal y no se puede tener en el volante ni en el salpicadero. Lo que sí se puede es tener una estructura de menús y los que lo han hecho mejor
son los que han conseguido que con un par de clics, con un movimiento en el botón, entrando en un menú y un segundo movimiento en el botón, estos sistemas dejen de dar la lata mientras estás conduciendo. Y luego la segunda parte de todo esto es que estos sistemas están muy bien, pero al final tenemos un nivel 2, con lo cual en muchas situaciones también, aparte de las molestias con los ruidos, lo que tienes es las molestias de que sistemas intrusivos están comandando o gobernando el coche en situaciones en las que tú no entiendes por qué está haciendo eso, porque el sistema no funciona del todo bien o simple y llanamente sea más agresivo, por ejemplo, a la hora de corregirte un movimiento del volante en el que has pisado una línea, devolviéndote al interior del carril de una forma brusca, cosa que pasa en muchos coches. ¿Cómo han solucionado esto mejor o peor cada uno de los fabricantes en función de sus circunstancias? Pues básica y esencialmente, como pasa por ejemplo por el BEI de SIL, pero tienen muchísimos coches ya, es que tienes varios niveles de agresividad en la respuesta de los sistemas de asistencia latentes dentro del coche o directamente de cómo son de alarmistas, por ejemplo, cuando se considera que hay un riesgo para una colisión, para un choque. En algunos coches tienes hasta 3 y hasta 4 niveles de agresividad o de sensibilidad en estos sistemas y tú en función de tu tipo de conducción y de lo que consideres que tienes que hacer, pues puedes ponerlo más o menos alarmista, más o menos agresivo. Al final, la sensación de que un coche se convierta en un festival de pitos y que un coche además haga cosas que tú no deseas en momentos determinados, es un coche que tú directamente no puedes gobernar o que se vuelve en contra de tu persona. Y eso genera una percepción entre los conductores verdaderamente negativa y de odio incluso al coche por todos estos elementos que además dentro del vehículo van a obligarnos a hacer rituales que ya van más allá del hecho de sentarte delante del coche, ponerte el cinturón de seguridad y pulsar un botón y como mucho elegir tu perfil de conductor dentro del vehículo para que se regule el asiento, la climatización, el equipo de radio y ahora también sí o en el futuro que los sistemas ADAS no te molesten, no estén creando un festival de alarmas y de pitos absolutamente insufrible y absolutamente insoportable. Bueno, y toda esta película que te estoy contando tiene una parte 2 que es la parte de los fabricantes. Primero de todo porque muchos fabricantes van a tener que sudar la gota gorda para a partir de julio del 24 poder tener sus vehículos homologados con todos estos sistemas. Yo te he contado solamente una pequeña parte, hay muchas más. No te he hablado de la caja negra, como sabéis, el sistema eCall y vCall, o sea, el sistema de alerta automática cuando tienes un accidente mediante los decelerómetros del coche. El coche puede saber de la misma manera que saltan los airbags que te has dado una torta, que te has dado una nata y por lo tanto iniciar una llamada automática de emergencia sin que tú lo hayas pedido e igualmente también una llamada de asistencia automática. Esta caja negra hace que tu coche esté conectado a un servidor, esté comunicado al servidor del fabricante y el fabricante te puede ofrecer muchos servicios a través de una app en la que vas a poder saber dónde está tu coche, el nivel de carga del depósito de combustible o de la batería, a qué velocidad se ha ido, cuánto se ha tardado en hacer una ruta y un montón de cosas que a ellos también les sirven para tomar datos de todos tus movimientos. Pero además de la caja negra que abre la puerta a la conectividad y también a que de una manera remota y a distancia el fabricante te pueda vender suscripciones al equipamiento del vehículo, ahora te toca pagar para calefactar los asientos, ahora para encender las luces de invierno, ahora para que las ruedas traseras de tu coche giren más o menos. Además de todo esto, hay también cosas relativas, como digo, a la seguridad de los depósitos de combustible, a la fabricación de los automóviles y los estándares, a la iluminación de los coches, a la protección de los coches contra los ciberataques también y cómo se pueden proteger para que no los hackeen y en definitiva que el año 24 va a ser un año verdaderamente revuelto porque además, como digo, va a haber muchos stocks de coches que van a tener el sistema de regulación anterior y que los fabricantes pues se van a tener que quitar de encima o se van a querer quitar de encima para darle paso a los siguientes que a su vez, y esto es lo verdaderamente importante, van a subir de precio. Vamos a tener coches más caros porque se les obliga a los fabricantes a subir tremendamente los estándares de la calidad y sobre todo de la cantidad y funcionamiento de estos sistemas para que el coche sea homologable en la Unión Europea. Y eso puede provocar verdaderos dolores de cabeza para todos aquellos que no estén bien preparados, a los que les haya pillado fuera de tiempo o con el pie cambiado a la hora de hacer la transición y también para todos aquellos que vienen de fuera de la Unión Europea y que quieren homologar aquí sus vehículos y que ahora directamente, pues si no llegan a tiempo a julio del 24, van a tener que empezar desde cero buscando cumplir con todos estos requerimientos y todos estos requisitos. En definitiva, la industria del automóvil entra en una nueva fase cada vez menos conductor friendly, tanto por la parte de la conducción como por la parte de las restricciones de la conducción, como también por la parte del precio de los coches, que va a tener una nueva subida, va a tener un nuevo cambio gracias a toda esta normativa, que como digo tiene además una última ya iteración, ya el cierre y la obligación completa llegará en el año 26, pero en el 24 entramos en la fase 2 y por lo tanto entramos en una fase ya final muy importante
ya con la vista puesta también a que por la parte de las emisiones entre la Euro 7 en el año 27 en vigor, con lo cual ya hayamos cerrado el círculo del encarecimiento de los vehículos, del encarecimiento de los automóviles de cara a los próximos años que viene, y como os decía en muchos vídeos, probablemente la fase final a partir del año 26-27 es que mientras por las economías de escala, si no hay otro desastre mundial, guerras, etcétera, los vehículos eléctricos comiencen a descender de precio de adquisición de una manera relevante y sensible, los precios de los automóviles térmicos comiencen a subir hasta que ya como consumidor te guste más o menos un sistema de propulsión, te des cuenta de que echando números y alargando la vida útil de tu coche 6, 8, 10 años, el coche eléctrico te salga mucho más a cuenta para el bolsillo que el automóvil de combustión. Y entonces a partir de ese 27-28, cuando todo eso pase, 29-30, llegará esa nueva fase en la que empezarán a freírnos a impuestos con el automóvil eléctrico y no nos vamos a librar, sea como fuere la situación en la que estemos. Esto es lo que viene, querida familia, esto es lo que hay, y espero que en el año 24 sea un año muy bueno, al menos en lo que se refiere a ofertas, que haya más ofertas que nunca, que haya más disponibilidad de coches y que al menos todos aquellos que quieran comprar un automóvil ya en este momento, que no tengan tiempo para esperar, pues puedan acceder a un vehículo que esté a muy buen precio con este cambio pequeño de normativa que va a encarecer algo los coches. Nada más, espero que esta información os haya parecido interesante. Se habla muy poco de todo esto y por eso lo quería tratar en el canal, y como siempre nos vemos aquí en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.